Reddit pregunta: ¿qué delito grave cometiste que ahora ya puedes contar legalmente? Robo. Como $180 de cigarros de una máquina expendedora rota en el pub donde yo trabajaba o entraba. La neta. Para ser justos, pasó en una sola noche y fue una lección para el dueño. Me vi metido o comprometido por muchos factores. Estaba borracho y en buena sonada compañía. También andaba fuera de turno y me caí a tomar. Me topé con dos personas que son de alto nivel, porque uno era el dueño operador de camión grúa o máquina remolcadora más grande de nuestra ciudad, y el otro era nomás un buen tipo que tenía una de las primeras tiendas Nextel de la ciudad, por ahí en aquellos tiempos. Nos debimos de quedar bebiendo como 2 horas y fumamos 2 o 3 de nuestras propias cajetillas afuera, en la terraza o patio. Buenísimo, y todos quieren a estos vatos porque le echan mucha propina a los que están ahí y te pueden sacar de un apuro si algún día lo necesitas. Necesitábamos cigarros y mencionamos que había una máquina expendedora vieja adentro. El del remolque regresó con 2 montones de cajetillas. Todos nos vimos entre nosotros, los del staff, y sabíamos que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Además, ese día a todos nos tocaron 2 cajetillas. Todos. ¡Qué buenos tiempos! Algo similar también me pasó cuando yo era estudiante. Había una máquina expendedora de barra de caramelo en el pasillo. No me acuerdo cómo, pero descubrí que un lugar específico era muy sensible a mantenimiento percutivo. Un golpe medido en un punto concreto siempre hacía que cayeran unas cuantas monedas. Entonces, cada vez que necesitaba algo para comer, le pegaba a la máquina, agarraba las monedas y las usaba para comprar algo en la misma máquina. Literalmente podría haberla vaciado si quería, pero luego se iban a dar cuenta de que había algo raro. Conseguí barra de caramelo gratis durante todo un año escolar. Estaba de vacaciones en San Diego, quedándome con una amiga que trabajaba durante el día. Ella vivía con su tío y su primo, y ocupaba un departamento independiente en la planta baja, que fue donde también nos hospedamos. Mientras bajábamos nuestra maleta del coche, notamos un helicóptero sobrevolando la zona durante bastante más tiempo de lo normal. Nos pareció curioso, pero seguimos descargando nuestras cosas sin darle demasiada importancia. De repente llamaron a la puerta y para nuestra sorpresa aparecieron 3 policías con las armas defundadas, ordenando a todos los que estábamos dentro que saliéramos con las manos en alto. Nos quedamos completamente desconcertados. No entendíamos qué estaba ocurriendo. A los pocos minutos los agentes comprobaron que nosotros no éramos las personas que habían reportado. Sin embargo, el primo de mi amiga sí había provocado toda la confusión. Había olvidado la llave del departamento arriba y decidió trepar al techo para entrar por una ventana, pensando que sería más rápido. Algún vecino decidió verlo y creyó que trataba de un allanamiento o de un intento de robo, por lo que llamó inmediatamente a la policía. Hasta el día de hoy no entiendo por qué llegaron apuntándonos con armas. Siempre me pareció una respuesta excesiva para una situación que terminó siendo un simple malentendido. Una vez viví en un departamento ubicado en un sótano, aunque tenía una entrada completamente independiente. Me llevaba muy bien con las chicas que vivían en la planta de arriba y solíamos ayudarnos cuando hacía falta. Una noche salieron todas juntas y poco después una de ellas recordó que quizá había dejado encendida la plancha para el cabello. Me llamaron muy preocupadas y me dijeron que una de las ventanas de frente había quedado entreabierta porque la casa no tenía aire acondicionado. Me pidieron el favor de entrar para comprobar que todo estuviera bien y apagar la plancha si realmente seguía encendida. Aunque sabía que tenía permiso para hacerlo, confieso que estaba bastante nervioso. La ventana daba directamente a la calle y no podía evitar pensar que algún vecino podría verme entrando por ella y creer que estaba intentando robar la casa. Por suerte, todo salió bien. Entré, encontré la plancha todavía enchufada, la apagué y salí sin que nadie llamara a la policía. Al final, evitamos un posible incendio y todo quedó en una simple anécdota. Cuando estaba en la universidad, solía colarme por la ventana de la casa de mi novia durante la noche. Ella vivía en una casa adosada perteneciente a la universidad, junto con otros 6 estudiantes. Como normalmente ella estaba dormida cuando yo llegaba, preferiría entrar por la ventana un par de veces por semana para no despertarla y evitar hacer ruido abriendo la puerta principal. Durante bastante tiempo funcionó sin problemas.
Sin embargo, apenas ella se mudó de esa casa, la universidad instaló barrotes todas las ventanas de la planta baja. Siempre me hizo gracia pensar que quizá alguien nos vio alguna vez y decidió que era mejor reforzar la seguridad. Esto me recordó a una situación muy parecida que seguramente les ocurrió a varios propietarios de Toyota Prius de segunda generación a principios de la década 2010, cuando ese modelo estaba por todas partes. Imagina que llegas al estacionamiento, ves un Prius exactamente igual al tuyo, te subes con total confianza y presionas varias veces el botón de encendido sin entender por qué el coche no arranca. Empiezas a mirar alrededor pensando que algo anda mal y poco a poco notas pequeños detalles extraños. Hay objetos que no recuerdas haber dejado, la decoración es distinta y algunas cosas simplemente no te resultan familiar. Entonces caes en cuenta de la realidad. No estás sentado en tu coche. Estás dentro del Prius de otra persona, que casualmente también tenía la costumbre de dejarlo siempre sin seguro. De chavos, nos poníamos a tirar flechas al cielo desde los patios de nuestras casas, para que cayeran en los patios de los demás. También esperábamos la flecha que venía y tratábamos de acercarnos lo más posible a donde iba a caer. Más o menos como alguien tratando de atrapar una pelota de pop, pero en vez de atraparla, dejando que caiga. La neta, qué increíble que ninguno de nosotros haya salido lastimado. Pero sí, aprendimos un montón sobre el viento y la balística. Una vez, una flecha cayó justo donde había estado un señor grande trabajando en su jardín, hacía como 2 segundos. Ni se enteró de qué pasó, ni siquiera vio la flecha. Se levantó, se quitó un poco de tierra de entre las malas hierbas y se fue de regreso a su garage. Supongo que esto no es un crimen tan serio, pero la neta sí podría haber sido. En el campamento de verano me hice un arco y unas flechas con una rama y palitos. La verdad es que quedó bastante bien, porque las flechas llegaban a volar como medio campo de fútbol. Después me puse a disparar directo al cielo y a atrapar las flechas cuando volvían a caer. Nunca me lastimé y la mayoría me salían bien. No entendía nada por qué de repente los supervisores confiscaron el arco y las flechas, hasta años después, cuando ya estaba más grande, y me di cuenta de que podría haber terminado muchísimo peor. Hace muchos años, Taco Bell tenía una promoción especial los domingos donde vendían tacos por solo 25 centavos. Mi primo y yo, que tendríamos unos 12 o 13 años en ese momento, juntábamos algunos dólares que nos daban nuestros padres y nos íbamos en bicicleta hasta el local. Llegábamos emocionados, comprábamos una cantidad enorme de tacos y nos dábamos un auténtico festín. Pero cuando comprábamos más de los que podíamos comer, no sabíamos qué hacer con los que sobraban. Así que se nos ocurrió una idea bastante extraña: envolvíamos los tacos que quedaban y los dejábamos cuidadosamente, uno por uno, dentro de diferentes buzones de correo que encontrábamos por el camino. En ese momento nos parecía una buena acción, como si estuviéramos dejando comida para que alguien más pudiera encontrarla. Viéndolo desde ahora, probablemente fue una de esas cosas raras que solo hacen los niños cuando creen que están teniendo una gran idea. Siento como si me hubieran quitado un enorme peso de encima al contar esto. En 1987 me pusieron una multa por cruzar la calle en un lugar donde no debía hacerlo, en Long Beach, California. Nunca llegué a pagarla y, durante años, tuve esa pequeña preocupación de que algún día pudiera traerme problemas. Cada vez que viajaba a California me preguntaba si en algún momento alguien lo vería al pasar por controles de seguridad o al revisar mis datos. Cuando tenía 19 años, en 2008, recibí una multa pendiente en San José por subir al tren sin haber pagado el boleto. Después de eso volví varias veces a la ciudad y nunca tuve ningún problema. Creo que, un par de años después de recibir la multa, busqué información en internet y parecía que había una orden pendiente relacionada con el caso, aunque con el tiempo dejó de aparecer en los registros que pude consultar. Supongo que, al menos en mi caso, la situación terminó desapareciendo sin mayores consecuencias. A mi madre le ocurrió algo parecido, pero mucho más estresante. Recibió una multa pendiente relacionada con un coche de alquiler y, varios años después, cuando llegó a un aeropuerto, fue detenida durante el proceso de revisión. La trataron como si estuviera involucrada en algo mucho más grave. Nadie quería explicarnos exactamente qué estaba ocurriendo y la llevaron a una sala de interrogatorio durante varias horas. Todo ese problema terminó siendo por una multa que ni siquiera llegaba a los $100. Mi antiguo jefe recibió una multa por exceso de velocidad en Estados Unidos cuando él, que era danés, estaba estudiando allí. Pasaron aproximadamente 30 años y,
cuando volvió al país para asistir a una conferencia, un funcionario le informó que todavía tenía una deuda pendiente que debía resolver antes de continuar. No recuerdo cuánto terminó pagando exactamente, pero con los intereses y cargos acumulados seguramente era bastante más que la multa original. Lo curioso es que había viajado varias veces a Estados Unidos durante esos años y nunca había ocurrido nada. Crecí en Suiza, pero durante un viaje por carretera en Estados Unidos a finales de los años 80 recibí 2 multas de estacionamiento, una en Florida y otra en Arizona. Nunca las pagué. Eso sí, terminé guardándolas como recuerdo y hasta las incluí en mi álbum de fotos del viaje. Cuando regresé a Estados Unidos en los años 90, admito que tenía un poco de preocupación. Pensaba que quizás en inmigración aparecería algún problema por aquellas multas olvidadas. Pero para mi sorpresa, todo salió bien y nunca tuve ninguna consecuencia por ellas. Cuando tenía 7 años, mi hermano, o hermana, que tenía 8, y yo trepamos la reja del estacionamiento donde guardaban los autobuses escolares. De alguna manera logramos encontrar las llaves de todos los autobuses y las robamos. El personal del depósito no se dio cuenta de lo ocurrido hasta el lunes por la mañana. El resultado fue que tuvieron que cancelar las clases justo en un día con un clima espectacular. Mirándolo ahora, no puedo creer que unos niños pequeños lograran causar semejante caos. Siempre he pensado que probablemente nos descubrieron porque alguno de nosotros terminó presumiéndolo. A esa edad es muy difícil guardar un secreto cuando haces una travesura tan grande. Recuerdo que un chico que vivía unas calles más allá llegó a prenderles fuego a un par de camiones. Sus padres, como era de esperarse, estaban completamente furiosos cuando descubrieron lo que había hecho. No recuerdo exactamente cómo lo atraparon, pero todo ocurrió en la década de los 80, cuando todavía no había cámaras de seguridad por todas partes como sucede hoy en día. Conozco a alguien que, por alguna razón que nunca entendí, decidió robar todas las bolitas de los ratones de las computadoras de la biblioteca. Para quienes nunca usaron uno de esos dispositivos, los ratones de aquella época funcionaban gracias a una pequeña esfera de goma en la parte inferior que detectaba el movimiento. Sin esa bolita, el ratón simplemente dejaba de funcionar. Así que, de un día para otro, prácticamente todas las computadoras de la biblioteca quedaron inutilizables. Algo parecido ocurrió cuando el depósito de autobuses de nuestra zona quedaba prácticamente sin vigilancia y nosotros vivíamos muy cerca. Un grupo de amigos y yo abrimos las ventanas de varios autobuses escolares, nos subimos y empezamos a activar todos los extintores de emergencia que encontramos. En cuestión de minutos, el interior de los autobuses quedó completamente cubierto de polvo blanco. Parecía una escena navideña, solo que en pleno octubre. Las consecuencias fueron enormes. Cancelaron las clases durante 2 días completos porque tuvieron que limpiar a fondo cada vehículo e incluso reemplazar varios equipos dañados por el polvo de los extintores. En ese momento nos pareció una travesura divertida. Hoy me doy cuenta del enorme problema que causamos. Cuando tenía alrededor de 10 años, tenía un amigo que no soportaba a nuestro profesor de computación. Sinceramente, ya ni recuerdo cuál era el motivo. Una noche logró entrar al salón de informática y cambió el fondo de pantalla de todas las computadoras por imágenes para adultos, incluyendo las que usaban los profesores. A la mañana siguiente nadie entendía qué estaba pasando hasta que una clase completa de niños encendió los equipos y aparecieron las imágenes en todas las pantallas. Estoy bastante seguro de que el profesor terminó enfrentando una investigación o algún tipo de sanción antes de que lograran aclarar lo ocurrido. En la preparatoria ocurrió algo mucho más serio. Un grupo de estudiantes pensó que sería una buena broma por el Día de los Inocentes meterse debajo de los autobuses escolares y cortar todos los cables y mangueras que encontraran. No solo dañaron componentes eléctricos, sino también líneas de combustible y de frenos. Por suerte, alguien descubrió el sabotaje antes de que los autobuses salieran a hacer la ruta de la mañana. La situación pudo haber terminado en una tragedia. Hasta donde recuerdo, los responsables fueron expulsados de la escuela y además enfrentaron cargos por los importantes daños materiales que ocasionaron. Tuve una situación en la que un familiar joven estaba atrapado en una casa horrible, brutalmente abusiva. Yo no tenía su custodia. Me metí a propósito a la casa donde vivía para tratar de protegerlo. Y otras personas lo reportamos a la versión de protección a la niñez de nuestra provincia varias veces. Les di notas bien detalladas, con fechas, sobre las acciones del abusador. También les pasé múltiples grabaciones de audio de cómo el abusador gritaba y gritaba obscenidades contra el chico, amenazándolo, acusándolo de que estaba poseído por espíritus malignos.
gritando que el gobierno usaba control mental para que este chico tuviera una actitud a veces literalmente significaba parpadeo demasiado. Además de grabaciones de momentos en los que el abusador agredía físicamente a otras personas en la casa, etc., incluyéndome a mí en varias ocasiones. Tuve que obligar a la protección a las niñas a que de verdad investigara. Intentaron cerrar el caso sin hacerlo, y cuando investigaron otra vez, dijeron que no creían que el chico estuviera en peligro inmediato de sufrir daño físico grave. No iban a hacer nada. El chico cooperó totalmente con la investigación, desesperado, absolutamente desesperado por escapar. El Ministerio de Niños y Familias, o sea, nuestra protección a la niñez, básicamente fue: que te vaya mal, aguanta. No debería decir que el ministerio no hizo nada. Sí fueron a entrevistar al abusador, decirle que ya lo habían reportado, decirle que no debía portarse mal, y luego se fueron. Lo dejaron ahí con esa persona completamente loca y violenta, ahora más enojada y paranoica que nunca. Literalmente temí por mi vida y por la del chico. Ya le había dicho al ministerio que antes él me había atacado y que tenía un arma en la casa. Logré convencerlo de que yo no tenía ni la más mínima idea de quién había llamado al ministerio. Me sospechaba, a veces, pero en general ya estaba convencido de que yo no lo hice. Gracias a Dios, gracias a Dios. Consulté a un montón de gente, abogados, consejeros, fuerzas del orden, especialistas en violencia domésticas, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie podía pensar en ninguna forma de sacar al chico. Si me llevaba al chico, eso sería secuestro, y el abusador obviamente lo iba a perseguir. Él veía a ese chico como su propiedad, y a mí como la ladrona que intentaba sacárselo. Si el chico se escapaba, sería fácil de rastrear y no tendría ninguna forma de sobrevivir. Además, estaban aterrados de lo que les iba a hacer a ellos y al resto de los miembros de la familia. No había salida. Tuve que quedarme ahí, tratando de proteger a ese chico, intentando distraer al abusador, redirigirlo y calmarlo, tratando de ponerme en la línea de fuego, intentando que nunca estuviera solo con ellos. No es que mi presencia evitara el abuso mental, emocional y físico, pero al menos redujo el abuso íntimo. Tratando de evitar de que el chico se matara. Solo esperando a que se graduaran, para que el ministerio no pudiera volver a traerlos, ni acusarme de secuestro. Se graduaron y nos lanzamos. Renté en secreto un locker de almacenamiento y sacamos lo esencial. Usé mis ahorros de toda la vida y renté una casa para nosotros. Tenía todo listo y luego, un día en el que él se fue, salimos corriendo. No pudo obligar al chico a regresar, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero fue un infierno no poder conseguir la custodia del chico, ni sacarlo de la custodia abusiva, ni encontrar ninguna manera de sacarlo de ahí que no implicara que yo acabara en la cárcel y que ellos volvieran ahí, solos. A la Ministerio de Niños y Familias. Una noche estaba tomando en la casa de un amigo que vivía a un par de kilómetros de la mía. Ya era bastante tarde y mi plan original era quedarme a dormir allí en el sillón para no tener que manejar. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en mi propia cama. Estaba completamente confundido. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Después, descubrí que había tenido un episodio de amnesia por el alcohol y que, en algún momento de la noche, decidí conducir de regreso a casa sin recordar absolutamente nada. La distancia no era muy larga, no pasó nada y llegué sano y salvo. Pero al día siguiente tuve una de las peores sensaciones de mi vida. Desperté con una fuerte resaca y darme cuenta de lo que podría haber ocurrido. Me dio mucho miedo pensar que mi cerebro tomó esa decisión sin que yo fuera consciente. Pude haberme lastimado, haber causado un accidente o haber puesto a otras personas en peligro. Tuve mucha suerte. Algo parecido me pasó otra vez, aunque en esa ocasión sí terminé teniendo consecuencias. Fui a un bar que estaba cerca de mi casa. En algún momento de la noche me di cuenta de que estaba demasiado tomado para manejar, así que decidí dejar el coche allí y pedir un taxi para volver. Ese era el plan, pero me quedé dormido antes de hacerlo. Cuando desperté, había policías golpeando la ventana de mi coche.
El bar cerraba alrededor de las 2 de la madrugada y, según me dijeron después, mi encuentro con los policías ocurrió cerca de las 5 de la mañana. Al parecer, de alguna manera logré manejar hasta mi estacionamiento. Llegué a casa y después me bajé del coche completamente confundido. Terminé sentado en la banqueta durante varias horas hasta que alguien hizo una llamada de revisión de bienestar. Tuve suerte de que no hubiera daño ni accidentes. Esa experiencia me hizo cambiar por completo mi manera de actuar. Desde entonces, si iba a tomar, simplemente caminaba hasta el bar o tomaba un taxi para regresar. Tengo una historia parecida, aunque con una situación bastante diferente. Tenía 19 años y fui a trabajar estando enfermo durante uno de los inviernos más fríos y con más nieve que recuerdo, en 2008. Para poder aguantar el día había tomado mi medicamento habitual con algunos medicamentos para el resfriado, como Benadryl y Robitussin. Aproximadamente una hora después de comenzar mi turno, mi gerente me llamó desde la tienda principal. Yo estaba trabajando en un pequeño puesto ubicado en otra zona, y me preguntó directamente si estaba bajo los efectos de algo. Le expliqué que lo había tomado, y me mandó a casa inmediatamente. Eso es prácticamente lo último que recuerdo de ese día. Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de cómo logré conducir los aproximadamente 45 minutos y 25 millas hasta el trabajo, ni cómo hice el camino de regreso. Actualmente, si tomo Benadryl, me deja extremadamente somnoliento y desconectado casi durante 2 días. Con el paso del tiempo, esos efectos parecen haber empeorado. Cuando pienso en aquel día, realmente agradezco que no me haya pasado nada y tampoco haya puesto a nadie más en peligro. Tengo otra historia parecida, aunque mucho menos más grave. Esto ocurrió durante la universidad. Un fin de semana se cayó el internet de los dormitorios y como no tenía mucho más que hacer, decidimos empezar a tomar. Después de beber bastante ron, pensé que el mejor lugar para dormir era el suelo del cuarto de mi compañero de dormitorio. Eso es lo último que recuerdo de esa noche. A la mañana siguiente desperté en mi propia habitación, acostado en mi cama y completamente arropado. No entendía cómo había llegado allí. Después descubrí que, en algún momento de la noche, sí había bajado las escaleras y había regresado a mi cuarto. Lo increíble es que las escaleras eran bastante resbalosas, especialmente si llevabas puestos solo calcetines y no zapatos. Además, había perdido mis gafas, mis zapatos y mi botella de agua, que también llevaba algo de alcohol dentro. Aún así, logré abrir la puerta, entrar en mi habitación y acostarme sin recordar absolutamente nada. Lo más extraño de todo es que ni siquiera encendí el ventilador. Y eso es algo que normalmente nunca olvido de hacer antes de dormir. En 2008, en nuestra escuela había computadoras Mac que no podían salir del edificio bajo ninguna circunstancia. Un par de amigos tuvieron una idea bastante ingeniosa. Antes de terminar las clases, dejaron una ventana apenas forzada, lo suficiente para poder abrirla desde afuera más tarde, pero sin que el profesor se diera cuenta de que había quedado mal cerrada. Esa misma noche, alrededor de las 10, regresamos a la escuela. Entramos por la ventana, tomamos las computadoras y salimos al patio para jugar RuneScape durante un buen rato. Cuando terminamos, volvimos a entrar exactamente por el mismo lugar, dejamos todas las laptops donde estaban y nos fuimos como si nunca hubiéramos estado allí. Nunca desapareció nada, nunca rompimos nada y, hasta donde sé, nadie llegó a enterarse de lo que hicimos. Mis amigos y yo hicimos algo parecido años después. Un chico que conocíamos golpeó accidentalmente el vidrio de una puerta y terminó rompiéndolo. Todos salimos corriendo del susto, pero después regresamos para intentar arreglar el desastre. La reparación fue bastante improvisada. Colocamos el vidrio de nuevo y lo sujetamos con unos tornillos para que pareciera que nada había pasado. Días después aprovechamos esa misma entrada para volver durante la noche. Caminamos por los pasillos completamente vacíos, exploramos el edificio y, si mal no recuerdo, tomamos algunos bocadillos de la cafetería. Nada especialmente valioso. Para rematar la aventura, subimos al techo con bolsas de dormir y pasamos allí la noche, riéndonos de lo absurdo de toda la situación. Mirándolo ahora, fue una idea bastante irresponsable, pero en aquel momento nos parecía la mejor aventura del mundo. Esa historia me recuerda a cuando estaba en la universidad. En segundo año, unos amigos y yo decidimos entrar a un edificio nuevo del campus dedicado a biotecnología.
Técnicamente no tuvimos que forzar nada, porque alguien había olvidado asegurar varias puertas. Lo que realmente nos llamó la atención era la enorme pantalla de proyección que había en uno de los auditorios. Llevamos una Xbox 360, la conectamos y pasamos un par de horas jugando Halo en una pantalla gigantesca. Se sentía como jugar en una sala de cine. Todo iba perfecto hasta que, cuando ya nos íbamos, nos dimos cuenta de que todavía había alguien trabajando dentro del edificio. Esa persona nos preguntó qué hacíamos allí a esas horas. Logramos salir sin mayores problemas y nunca nos descubrieron oficialmente, pero el susto fue suficiente para convencernos de no repetir aquella aventura. Hace muchos años tomé una decisión que, vista desde la perspectiva de un adulto, pudo haberme metido en un problema legal muy serio. Recogí a una adolescente que se había escapado y la llevé haciendo autostop hasta el otro lado de la frontera estatal, que era el lugar al que quería llegar. En ese momento yo también era bastante joven. Ella me contó parte de su historia y realmente creí que estaba huyendo de una situación muy difícil. Pensé que tenía un plan razonable y, sobre todo, sentí mucha empatía por lo que estaba viviendo. Con el paso del tiempo entendí que, aunque mis intenciones eran ayudar, aquello podría haber terminado con cargos muy graves en mi contra si las circunstancias hubieran sido distintas. Afortunadamente, todo salió bien. Años después seguimos en contacto a través de Facebook. Poco tiempo después de aquel viaje le escribí para asegurarme de que estuviera bien. Me respondió muy agradecida y me dijo que hacía mucho que no encontraba a alguien dispuesto a ayudarla sin esperar nada a cambio. Durante un par de años incluso intercambiamos cartas. Según me contó, aproximadamente una semana después regresó con sus padres. Esta vez ellos tomaron mucho más en serio todo lo que estaba ocurriendo y la sacaron del internado del que se había escapado poco antes de que nos conociéramos. También me confesó que estaba luchando contra problemas de consumo de sustancias y que había vivido situaciones de violencia y abuso dentro de su entorno. Con el tiempo logró terminar la preparatoria, se mudó al otro extremo del país, comenzó a asistir a reuniones de narcóticos anónimos y poco a poco consiguió reconstruir su vida. Cada vez que pienso en aquella historia me alegra saber que, después de tantos momentos difíciles, finalmente pudo encontrar un camino mucho más estable y seguro. Estaba en un viaje largo por carretera, bien grande, de San Diego a Vancouver, para irme a vivir con un amigo. Durante el viaje, decidí quedarme en la casa de una ex. A la mañana siguiente, ella se fue a clase y me dijo que cerrara con seguro la puerta al salir. Es de esos seguros en lo que puedes dejarla trabada desde dentro con la puerta abierta. Luego sales y cierras la puerta y ya queda cerrada. Agarré mis cosas y salí al rumbo a mi camioneta para seguir con mi camino. Cuando llegué a mi camioneta, me di cuenta de que no tenía el celular encima. Me entró pánico porque necesitaba el teléfono para contactar a mi amigo en Vancouver cuando llegara. Como no sabía los números de nadie de memoria, pensé que iba a tener que entrar por la fuerza a la casa de mi ex. Caminé por el lugar buscando la forma de entrar. Eran una serie de townhomes dúplex idénticos, y las únicas ventanas disponibles estaban por detrás. Estaban más altas, no podían alcanzarlas sin una escalera. Y obvio, no tenía una. Pero sí tenía mi camioneta. Era una pick-up con cajuela o techo de camper, así que pensé que podía manejarla debajo de la ventana y ponerme arriba de mi camioneta para alcanzarla. Tenía que hacerlo rápido, porque sé qué tan sospechoso se vería uno siendo un desconocido total parado arriba de la camioneta para forzar una entrada por una ventana. Me moví lo más rápido que pude, y por suerte, la ventana no estaba asegurada. Logré abrir y meterme arrastrándome. Lo que pasó después me dejó helado. Mientras corría por ahí buscando mi teléfono, me di cuenta de que esa no era la casa de mi ex. Acababa de entrar a la casa de un desconocido total. Había elegido la ventana equivocada para meterme. Por suerte no había nadie, y salí corriendo por la puerta principal. Sentí el corazón tan acelerado que casi me desmayo ahí mismo. Solo entonces fui a la puerta de la casa de mi ex y caí en cuenta de que me había olvidado cerrarla con seguro, como me había dicho. Entré a esa casa sin ninguna razón. Deberían haberme arrestado solo por ser el idiota más grande del mundo. El plazo de prescripción es de 5 años para eso, así que voy a jugármela. Elegí un mocasín de dama, que luego supe que estaba en peligro y que era ilegal recogerlo. Para mi defensa, no sabía qué era. Tenía 12 años y quería llevarle una flor a la abuela de una amiga como agradecimiento por hospedarme cuando fui invitado. Perdón. Cuando era un niño, me encantaban las cuevas y las rocas y los fenómenos geológicos.
Vivíamos en el sur de Missouri y hay como un vajillón de atracciones de cueva a la orilla de la carretera, que casi siempre son simplemente un huecote gigante en el patio trasero de algún güey de campo, y él metió como 200 pies de cable de extensión en ese agujero y le pintó un letrero en el frente. En fin, para un nerd de 9 años como un entretenimiento barato, así que mi papá a menudo paraba y visitaba esos lugares si íbamos manejando a algún lugar y teníamos una hora para matar. Fuimos a una que tenía una formación interesante. Estalactitas chiquititas que tenían forma de rayo de electricidad, todas. Y cada una tenía los mismos dos ángulos. Nuestro guía nos dijo que eso era el resultado de 2 terremotos prehistóricos gigantes que pasaron con miles de años de diferencia. Primero inclinaron la cueva hacia un lado y luego la volvieron a inclinar hacia el otro. En fin, cuando llegamos a casa, mi papá me dio lo que se le había arrancado y que él había quitado del techo de la cueva, porque podía notar que yo estaba bien metido con eso. Por lo que entendí, esto es súper raro y solo se ha observado en unos cuantos lugares.